Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Buenos días, familia. En esta mañana vamos a exaltar el nombre del Señor, porque suyos son el honor, la gloria y el poder. En ti, Dios, la esperanza es realidad, y por esa cruz tenemos libertad. Todos verán, en ti, Dios, está la única verdad, lo que da sentido a mi caminar. Tú eres digno, la creación eleva una canción. Alzamos nuestra voz a ti, mi Dios. Queremos llegar a tu amor. Iremos corriendo, todo es para ti, por dar tu amor. En el misterio donde el pecador salvado es, eternamente yo te alabaré, mi Dios. En ti, Dios, el perdón no tiene fin. En ti, Dios, el perdón no tiene fin. Nos alcanza siempre una y otra vez. Todos verán, en ti, Dios, tu amor no fallará. Tus promesas siempre permanecerán. Tú eres digno, la creación eleva una canción. Alzamos nuestra voz a ti, mi Dios. Queremos llegar a tu amor. Iremos corriendo, todo es para ti, por dar tu amor. En el misterio donde el pecador salvado es, eternamente yo te alabaré. Todo es para ti, por dar tu amor. En el misterio donde el pecador salvado es, eternamente yo te alabaré, mi Dios. Aleluya. 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 Grande eres Dios, grande es tu amor. Aleluya. 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 Grande eres Dios, grande es tu amor. La creación eleva una canción. Alzamos nuestra voz a ti, mi Dios. Queremos llegar a tu amor. Iremos corriendo y todo es para ti, por dar tu amor. En el misterio donde el pecador salvado es, eternamente yo te alabaré, mi todo es para ti, por dar tu amor. En el misterio donde el pecador salvado es, eternamente yo te alabaré, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
grande es tu amor, aleluya, aleluya, aleluya. Grande eres Dios, grande es tu amor. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por ese medio para tener un tiempo de palabra donde la palabra del Señor nos está hablando y dando a entender la obra que Él hace en nuestros corazones. Acompáñenme a hacer esta oración por este tiempo de palabra. Señor, gracias Padre por aquella obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, porque por medio de tu palabra el hombre puede ser hallado, Señor. Que tu palabra abra nuestro entendimiento, que tu palabra nos permita entender y comprender, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a que este tiempo sea un tiempo en el cual tú nos hables. Tu palabra traiga, Señor, esa claridad que cada uno necesita. Damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra del Señor siempre nos está dando a entender la obra que Dios hace en el corazón del hombre, el propósito por el cual Dios trae al hombre, por el cual Dios empieza a sembrar su palabra en cada corazón, el propósito por el cual Dios empieza a trabajar con cada uno de nosotros. Uno de los versículos nos dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué interesante versículo. La palabra nos dice que Dios en un principio que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y cuando habla que de un principio está hablando de Génesis 1:1, 1:2, donde la palabra nos enseña, donde Dios menciona y dice: y Dios dijo que sea la luz, y se hizo la luz. Esta misma luz, dice la palabra, esta misma luz que resplandeció en un principio, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, o en la faz de Jesucristo. Y la palabra nos está dando a entender en este versículo la obra tan maravillosa que hace el Evangelio en nuestros corazones y el propósito por el cual Dios envía su palabra con nuestras vidas, para con cada uno de nosotros. Y la palabra nos enseña algo muy interesante en este versículo, que esta luz que en un principio fue creada solamente por la palabra. Un versículo anterior en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Pero la palabra menciona que cuando Dios suelta su palabra, empieza a crear y traer esta luz, que es el símbolo del Señor Jesús en un principio, donde vemos que en un principio está presente el Verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice en 2 Corintios que esta misma luz ha venido a nuestros corazones por medio de la predicación de la palabra. Esta luz que es traída por el Evangelio en nuestra vida es para entender y para conocer la gloria de Dios manifestado en el Señor Jesús. Y la palabra nos hace mención que así como que mandó de las tinieblas en un principio, de la misma forma, cuando el corazón del hombre aún no ha sido sembrada la palabra de Dios en su vida, hay tinieblas, hay oscuridad.
Y ciertamente una persona en un lugar oscuro, en un cuarto, una casa o donde esté, donde no haya luz, simplemente va a estar perdido, desorientado, no va a poder saber en qué lugar se encuentra. Fácilmente es que pueda tropezarse, pueda caerse, pueda herirse. Una persona en un cuarto oscuro no puede identificar qué cosas tiene en su alrededor. De la misma forma, una persona donde la palabra no ha sido sembrada en su corazón, ciertamente va a andar confundida en esta vida. Va a ser llevado, va a ser engañado o engañada por las cosas que este mundo ofrece, que son momentáneas, que son pasajeras, que son muy ilusorias. La palabra nos enseña que este mundo siempre está vendiendo, implantando o enseñando al ser humano, al hombre, a caminar por cosas muy momentáneas, llevado por lo que ve, movido por lo que escucha, por lo que oye, ciertamente poniéndolo en un estado emocional por las cosas que pasa en su vida personal. Y ciertamente muchos empiezan a ahogarse en la realidad que puedan estar pasando. Y la palabra menciona acá que el Evangelio, que la luz de la palabra, la luz del Evangelio es traído a nuestra vida para traer claridad, para traer dirección. Una de las cosas que la palabra menciona en este versículo es que nos lleva a conocer a Dios, que nos lleva a conocer a Dios, y la voluntad de Dios es que tú y yo lo podamos conocer en su plenitud, por medio de la palabra de Dios, por medio de las Escrituras. No está hablando acá por un tema personal, conforme a mis pensamientos, y ciertamente mucha gente está mirando a Dios de una forma muy particular, muy individual, donde están asumiendo o suponiendo muchas cosas para con Dios. Pero lo cierto es que la única forma donde Dios puede darse a conocer, donde Dios empieza a manifestarse en la vida del hombre, es por medio de la palabra, es por medio de las Escrituras. Y lo cierto que la palabra menciona acá, que esta luz, ¿verdad?, que resplandece y ciertamente disipa las tinieblas o la oscuridad, es el que resplandeció en nuestros corazones para poder conocer a Dios, para que la palabra abra nuestro entendimiento para conocer a este Dios de gloria y para poder comprender y entender el propósito de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Qué maravilloso es entender esto, pero a la misma vez que la voluntad de Dios es que le conozcamos nosotros quién es Él en nuestra vida personal. De la misma forma, la palabra nos enseña que también es importante entender que mediante esta luz que resplandece en nuestros corazones, esta luz que es enviada a nuestra vida por medio de su palabra, es para comprender y entender también de que nosotros estábamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos totalmente esclavizados en nuestra propia naturaleza pecaminosa. Estábamos totalmente perdidos, sin rumbo, sin dirección, totalmente desviados, egoístamente, buscando satisfacer nuestros deseos, dando riendas sueltas a nuestros pensamientos, llevados por los placeres momentáneos, donde ciertamente vamos a terminar, o algunos se encuentran en momentos muy perjudicables para su vida. La palabra nos enseña y nos da a entender también que es importante que el creyente pueda
entender cada vez más que ha sido llamado para que sea vivificado, para que sea renacido, para que no ande conforme a sus pensamientos o conforme a su parecer. Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo el creyente podrá entender y comprender que tiene que desprenderse de sí mismo o de sí misma? ¿Cómo el creyente podrá comprender y entender que no le es conveniente andar conforme a sus pensamientos o conforme a sus deseos? ¿Cómo el creyente podrá entender y comprender que realmente él ha sido llamado o ella ha sido llamada para que sea renacida por la palabra de Dios? ¿Cómo realmente podemos tener esto tan claro en nuestra vida personal si no estamos reconociendo que no hay nada bueno en nosotros? No hay nada que Dios pueda tomar de nosotros para que Él pueda hacer algo. Ciertamente Dios es quien crea algo nuevo en nuestro corazón, generado por la palabra de Dios en nuestra vida personal. Es Dios quien produce, es Dios quien genera algo genuino, algo auténtico, que solamente proviene de esta simiente incorruptible, que es la palabra depositada, asentada, profundizada, sembrada en nuestros corazones. Como la palabra nos enseña en el versículo de 1 Corintios capítulo 15, verso 36, que dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y este versículo, ¿verdad?, que está en un contexto acerca de la resurrección, pero nos da a entender este versículo es que si no muere, ¿verdad?, aquella semilla no va a traer un fruto, no va a germinar en la tierra. Y este versículo me hace recordar las palabras del Señor Jesús que están en Juan capítulo 12, verso 24, que dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Qué interesante. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿verdad? Si no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y lo cierto es que la palabra del Señor es enviada para darnos a conocer que no hay nada en nosotros que Dios pueda tomar, porque estábamos muertos totalmente en nuestros pecados, llevados por nuestra propia naturaleza pecaminosa a una vía totalmente muy perjudicable para nuestra vida. Cuando el creyente empieza a ver eso en su vida personal, no solamente es un tema de teórico y conceptual o un conocimiento más, creo que así comienza, pero la finalidad es que esta palabra podamos vivirla, pueda hacerse cada vez más real. Y lo cierto es que la palabra nos lleva a reconocer esto en nuestra vida personal, en nuestro caminar personal, donde estamos entendiendo cada vez más que hemos sido llamados a depender de Dios. Hemos sido llamados a que realmente podamos desprendernos de nuestros propios deseos y pensamientos o parecer y depender cada vez más de este Dios maravilloso, de este Dios lleno de misericordia, lleno de bondad, de este Dios bueno. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, nos dice
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De qué está hablando? Cuando habla del tesoro, está hablando del Evangelio, está hablando de este tesoro en vasos de barro. Somos vasos de barro. El tesoro es la palabra sembrada en nuestros corazones, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué impresionante versículo. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué relación tiene uno con lo otro? Y cuando leemos estos dos versículos, estamos hablando acá de una realidad y de una verdad. La verdad es que cuando el creyente empieza a entender y a comprender su condición espiritual acerca de que hemos nacido en pecado, que nuestro corazón se encontró separado de Dios y el hombre se encuentra separado de Dios, no por los hechos, no por las acciones que está cometiendo, sea inmoral, sea incorrecta a la vista del hombre, sino que esos hechos y esas acciones son las evidencias de cómo se encuentra su corazón, porque la raíz del problema del hombre se encuentra en su corazón, que está separado totalmente de Dios. Y lo cierto es que Cristo vino para que el hombre sea reconciliado con Dios, para que el Cristo sea ese mediador entre Dios y los hombres, para que el hombre pueda tener esa entrada de gracia ante un Dios santo, justo, puro, donde el hombre está en iniquidad, en pecado, en inmoralidad. Dios hace una obra tan misericordiosa en nuestra vida. Dios hace una obra tan profunda en cada uno de nosotros. Hemos sido llamados para que podamos caminar de una forma diferente, de una forma distinta, no conforme a este mundo, no conforme la voz del hombre, sino conforme la voluntad de Dios, conforme su palabra. Y la palabra te dice en estos dos versículos algo muy interesante, que muestra una realidad donde el mundo se estaciona, donde el sistema de este mundo, conforme el sistema de este mundo se está moviendo, porque el sistema de este mundo se mueve por lo que ve, por lo que oye, y el hombre está caminando de esa forma, pero la palabra nos enseña que hemos sido llamados a caminar no por vista, sino por fe. Hemos sido llamados a permanecer en la verdad de Dios y no en la realidad que podamos estar viviendo. Y la palabra nos enseña acá y dice, mas estamos atribulados, ¿verdad? Mas estamos en apuros, mas estamos perseguidos. Y dice acá algo muy interesante, ¿no? Estamos atribulados, pero no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, mas no destruidos. Qué interesante. Porque cuando leemos este versículo, la palabra nos da a entender que nuestra realidad puede ser una realidad dura, cruel, a veces muy fuerte, muy dolorosa a la vista humana, pero nuestro corazón puede estar en paz, en tranquilidad, nuestro corazón puede estar confiado, nuestro corazón puede estar gozoso, nuestro corazón puede estar en descanso y en reposo, no por lo que veamos, no por lo que experimentamos, no por lo que podamos estar adquiriendo o obteniendo en ese momento, sino por conocer a Dios, por conocer a Cristo en nuestra vida personal. Qué maravilloso, qué impresionante que esta palabra esté escrita. Y si se ha escrito esta palabra es para que se haga real en tu vida como en la mía. Y la palabra nos dice acá que hay una realidad que pueda estar pasando,
La realidad es que puedas estar atribulado o atribulada. La realidad puede decirte que estás en apuros, en aprietos. La realidad puede decirte que estás siendo perseguido, perseguida por circunstancias, por problemas. Tu realidad puede decirte que estás derribada por esa dificultad, por ese problema inesperado. Esa es la realidad, te puede decir muchas cosas. Pero la verdad nos enseña acá que no podemos nosotros, que la palabra, mejor dicho, hace que nosotros no caemos en la angustia, no caigamos en la desesperación, no caigamos en el desamparo, no caigamos en la destrucción. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no proviene de lo que veamos, porque nuestra esperanza no proviene de lo que tenemos hoy en día, porque nuestra esperanza, nuestra confianza no proviene de este mundo, sino de Dios. Y si proviene de Dios, entonces proviene de su palabra. Si es que la palabra de Dios está siendo regada en tu vida personal. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Aquella fe que te hace entrar en su reposo, en su descanso. Aquella confianza en Dios que es real para con cada uno de nosotros. Qué impresionante. El versículo siguiente dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué impresionante. Dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. La muerte del Señor Jesucristo, la muerte de cruz, la muerte donde el Señor Jesús condena el pecado en la carne, donde también la palabra menciona y nos enseña que el Señor Jesús no quedó ahí muerto en aquella cruz, sino que Dios lo levantó al tercer día y resucitó, y Él está vivo. El Espíritu que levantó al Señor Jesús, ese mismo Espíritu que nos levantará para vivir no conforme a nuestros deseos o nuestros pensamientos o lo que quisiéramos tener en esta vida terrenal, sino para vivir conforme a su voluntad, cumpliendo aquel propósito por el cual Él nos ha rescatado. Él te ha llamado. Él te llamó con un propósito eterno. Él te llamó para caminar en un sendero que Él ya ha preparado para ti. No por tu comportamiento, no por lo que hagas. La palabra nos enseña que Él ya nos escogió antes de la fundación de este mundo. Antes de que fuera creado todo, Él ya pensó en ti como en mí. Y Él se dio a conocer en su tiempo. Él se manifestó, se dio a conocer en su debido tiempo y a su debido orden. Él nos llamó. Él nos rescató. Para caminar no conforme nuestros sentimientos o emociones, no conforme nuestra vista, para entender cada vez más que hemos sido llamados para ser renacidos por la palabra, hemos sido llamados para depender absolutamente de Él, hemos sido traídos por Dios para que Él enderezca nuestros pasos, para que podamos nosotros ser guiados por su voz, por su palabra, en nuestra vida personal, porque nos conviene realmente, y es lo más conveniente, caminar conforme su voluntad que conforme nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. ¿Por qué? Porque cometemos muchos errores, porque nos dejamos llevar por lo que vemos, porque rápidamente nos exaltamos y perdemos la paz que en un momento podamos tener, y somos movidos de muchas formas y de muchas maneras. En cambio, la obra que Dios hace en nuestro corazón es algo tan profundo que nos lleva y nos llama a estar estables, afirmados, afianzados en la verdad de su palabra. Donde pueda haber muchas sacudidas, donde pueda haber muchos momentos de turbación, de tribulación, pero tan maravilloso es Dios que no nos va a desamparar,
Tan maravilloso es Dios que siempre está con nosotros. Tan maravilloso es Él que Él tiene el control de nuestras vidas. Yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor siga obrando en tu corazón, a que la palabra nos lleve a vivir su evangelio, a que si estamos pasando escenarios difíciles, escenarios totalmente inexplicables, y nos preguntamos por qué pasa esto, qué sucedió acá o qué está sucediendo, realmente miremos a Dios mediante su palabra y confiemos en Él mediante su palabra, y que Dios nos dé esa tranquilidad, esa paz, ese reposo. Eso no quiere decir que no vamos a estar con los brazos cruzados sin hacer nada, sino haciendo lo que tenemos que hacer, pero teniendo el corazón afirmado en su palabra, no lo que hacemos. Amén. Te animo en esta mañana a que la palabra del Señor siga siendo regada en tu corazón, a que nuestra esperanza no está muerta, sino está viva, porque tenemos un Dios vivo, lleno de gloria, lleno de poder. Tenemos un Dios que Él sabe todas las cosas, que Él está en todo lugar, y Él es conocedor de cómo se encuentra tu vida, de cómo se encuentra tu corazón. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que has iniciado en nuestras vidas, porque es por tu misericordia, Señor. No merecemos nada de parte de ti, pero, Señor, a ti te ha placido llamarnos. Es por tu misericordia que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, a caminar conforme a tu palabra. Que la verdad de tu evangelio se haga real en nuestra vida. Que la verdad de tu palabra, Señor, se haga cada vez más real. Ayúdanos, Señor, danos la fortaleza y la fuerza en buscarte, en permanecer en tu palabra. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, grande es tu amor. Gracias, Señor. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Eres paz. Eres paz, aún en medio del temor. La verdad, cuando ando en confusión. La razón de mi gozo está en Jesús. Él venció a la muerte en la cruz. Me abrazas con tu amor. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Eres más. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará que aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu
tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Mi corazón. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. 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 Tú Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.